En Arizona, en la ribera del río Triásico, hace 203 millones de años, la niebla de la mañana temprano se desplaza desde las montañas circundantes, lo que dificulta la visibilidad para cualquier criatura que quiera beber del río. Estamos llegando al final del período Triásico, y la vida es la más diversa hasta la fecha. Los dinosaurios han comenzado a poblar el paisaje, criaturas que algún día gobernarán la Tierra. Los pterosaurios están evolucionando. Los ictiosaurios son las criaturas más grandes del planeta Tierra. Y muchos tipos diferentes de reptiles y protomamíferos están haciendo de los pantanos y bosques su hogar. Este tramo particular de la orilla del río está lleno de plantas de cola de caballo que proporcionarán un buen pasto para algunos de los herbívoros más grandes de la región. Las plantas oscurecen la vista del río, se alzan como cañas altas en la bruma de la mañana temprano. Detrás de las colas de caballo se encuentra un bosque donde se puede escuchar el peculiar chirrido de insectos y anfibios a un volumen ensordecedor. El susurro de las colas de caballo delata la presencia de una criatura que se dirige al agua para beber. Un dinosaurio. El dinosaurio en cuestión, Coelophysis, es un dinosaurio terópodo temprano, miembro pionero de un grupo que algún día dará lugar a algunos de los carnívoros más grandes que jamás hayan vivido. Sin embargo, es mucho más pequeño, midiendo cerca de 1 metro de altura. Un delgado plumón de protoplumas filamentosas cubre su cuerpo, utilizado no solo para exhibirse, sino también para mantenerlo caliente, y su larga cola se entrelaza con las colas de los caballos, cepillándolas de izquierda a derecha, mientras baja la cabeza para beber. En su prisa por saciar su sed, ha olvidado tontamente escanear su entorno en busca de peligro. Aquí acechan depredadores más grandes, pero este es un tramo de río que ha visitado una y otra vez y siempre está seguro entre el follaje. Levantando la cabeza, se vuelve para regresar al follaje, antes de que un estruendoso sonido proveniente del río marque su fin. Como una bala caída del cielo, un reptil colosal de 12 metros de longitud se ha lanzado desde el agua, con sus mandíbulas de 1,5 metros de largo abiertas, presentando fila tras fila de dientes afilados como cuchillos. Antes de que siquiera sepa lo que está sucediendo, el pequeño dinosaurio es empalado, lanzado a la izquierda por los poderosos músculos del cuello de la criatura y arrastrado de nuevo bajo el agua hacia una tumba prematura. El agresor, Smilosuchus, se alimentará bien hoy. Este enorme reptil es un arcosaurio, un grupo que contiene a los dinosaurios así como a los cocodrilos. Pero él no es ninguno de los dos. Como la criatura terrestre más grande del período Triásico tardío, es un depredador de emboscada verdaderamente colosal que depende de la sorpresa y el sigilo para atrapar a su presa. Coelophysis puede ser un dinosaurio terópodo, pero esta tierra no es suya de ninguna manera. Los arcosaurios son un grupo extendido de vertebrados diápsidos que han existido en esta tierra durante 248 millones de años, continúan existiendo mientras ves este video, y continuarán existiendo mucho después de que tú y yo nos hayamos ido. Evolucionaron a principios del Triásico y son el grupo de animales que eventualmente daría origen a los dinosaurios. Los dinosaurios, todos ellos, son en sí mismos arcosaurios, y vivieron junto a otros grupos de arcosaurios durante toda su existencia. Solo hay dos grupos representativos modernos de arcosaurios, los cocodrilos y las aves, que son, a su vez, los parientes vivos más cercanos a los dinosaurios. Los arcosaurios, a su vez, se dividen en dos grupos. Los pseudosuchios, o criaturas estrechamente relacionadas con los cocodrilos, y los avimetatarsalianos, o criaturas estrechamente relacionadas con los dinosaurios y pterosaurios.
Los arcosaurios eran una vez mucho más variados y complejos, sin embargo, y alcanzaron su apogeo durante el período Triásico tardío, donde se podría argumentar que eran el grupo dominante de reptiles vivos en la Tierra en ese momento. Al pensar en el Triásico, imaginamos los primeros dinosaurios, pero no aparecieron en escena hasta el final del período. Y incluso cuando lo hicieron, comenzaron siendo pequeños, viviendo a la sombra de criaturas mucho más poderosas, el archosaurio no dinosaurio. En su apogeo, estos dinosaurios adoptaron muchas formas y llenaron muchos nichos evolutivos. Enormes depredadores en la cima de la cadena alimenticia acechaban la tierra y los ríos, mientras herbívoros grandes y voluminosos se alimentaban de la vegetación, siempre alerta de ellos. Diminutos y esbeltos arcosaurios corrían a través de la maleza, atrapando insectos y pequeños reptiles. Los pterosaurios, los icónicos reptiles voladores del Mesozoico, eran arcosaurios. Pero no los cubriremos en este video, ya que recientemente hemos publicado un documental separado sobre ellos que entra en mucho más detalle. En este video nos centraremos en los arcosaurios no dinosaurios que gobernaron la Tierra durante el período Triásico. Volveremos más de 200 millones de años atrás, a una época dominada por reptiles, pero no los que podrías esperar. Pararemos en América del Norte para conocer depredadores con aletas dorsales. América del Sur, que vio la mayor diversidad de arcosaurios en el Triásico. África, hogar de algunos de los arcosaurios no dinosaurios más icónicos de todos los tiempos. Europa, donde han vivido los arcosaurios más extraños, y finalmente Asia, donde nos cruzaremos con algunos arcosaurios acuáticos más extraños que la ficción. Bienvenido a una inmersión profunda de algunos de los gobernantes no reconocidos del planeta mientras exploramos los arcosaurios no dinosaurianos del período Triásico. América del Norte probablemente tiene la mayor densidad conocida de arcosaurios no dinosaurios hasta la fecha. Si un viajero en el tiempo regresara al Triásico de los Estados Unidos o Canadá, sin duda sería recompensado con algunas vistas impresionantes. Grandes herbívoros blindados levantando plantas de los ríos pantanosos con criaturas gigantes parecidas a cocodrilos, esperando aguas abajo. En los bordes, depredadores acechan a sus presas por desiertos áridos y pantanos inundables. Sorprendentemente similares a los dinosaurios en apariencia, pero no en naturaleza. Comenzando con los arcosaurios herbívoros mencionados anteriormente, América del Norte albergó una variedad de extraños gigantes blindados durante el Triásico. Estos eran los adasaurios, reptiles arcosaurios cuadrúpedos, algunos de los cuales eran del tamaño de autos pequeños. Toma un libro sobre la vida prehistórica y es probable que encuentres una imagen de Desmatosuchus, un adasaurio nativo de Texas durante el período Triásico tardío. Alcanzando aproximadamente 4.5 metros de longitud, Desmatosuchus parecía un poco como un cocodrilo sobre zancos, solo que mucho más voluminoso, y luciendo dos picos defensivos en el hombro del tamaño de un brazo humano. Este era un gigante gentil, y solo habría utilizado estas características en momentos de extrema necesidad, probablemente para ahuyentar a los grandes depredadores de la región, con la intención de hacer de Desmatosuchus una comida sustanciosa. En el extremo frontal del reptil había un extraño hocico en forma de pala, casi como el de un hadrosaurio. Claramente era una criatura herbívora que habría utilizado su hocico modificado para desenterrar vegetación suave del suelo a orillas del río para alimentarse. Se han descubierto muchos especímenes de Desmatosuchus en grupos, lo que indica que este era un animal que prefería la seguridad en números como parte de grandes manadas. Estas manadas habrían vagado por las llanuras del Triásico junto a los primeros dinosaurios conocidos, labrando el suelo y consumiendo enormes cantidades de vegetación. También desenterrado en Texas está el aegisaurio del Triásico tardío Longosuchus, estrechamente relacionado con Desmatosuchus.
Este espécimen medía 3 metros de largo, pero carecía de las distintivas espinas en los hombros que claramente identificaban al último. Se sabe considerablemente menos sobre esta criatura que su famoso primo, pero se piensa que habría sido un ramoneador de vegetación de bajo crecimiento, también careciendo del hocico parecido a una pala de Desmatosuchus. Sin embargo, estas criaturas habrían ocupado el mismo tiempo y espacio, por lo que es primordial que, como entre los herbívoros más grandes y numerosos del área, estuvieran adaptados a diferentes estilos de alimentación para evitar la competencia directa. Armado con muchas filas de placas cuadradas que recubren su espalda y costados, Longosuchus habría vivido mucho como un dinosaurio nodosaurio, dependiendo en gran medida de sus pesadas defensas biológicas para ahuyentar a las presas. Probablemente era un animal lento y un mal corredor, evidente por sus patas cortas, pero dado suficiente tiempo, la criatura habría sido capaz de protegerse de un agresor desordenado. La presencia de herbívoros tan voluminosos y bien blindados plantea una pregunta interesante. ¿Por qué estas criaturas necesitaban ser tan defensivas? La respuesta, como siempre, se encuentra en los fósiles. A lo largo de los años, se han desenterrado varios arcosaurios carnívoros grandes de las rocas del Triásico de América del Norte. Durante mucho tiempo, y a lo largo del periodo Triásico, algunas de estas criaturas habrían estado en la cima de la cadena alimentaria, siendo más grandes y peligrosas incluso que los dinosaurios más bien adaptados que estaban comenzando a evolucionar. Un ejemplo relativamente reciente se puede encontrar en el arcosaurio crocodilomorfo de 3 metros de largo, Carnifex, que era tan peligroso como su nombre lo hace sonar. Descubierto en el año 2015 en la formación de Pecan de Carolina del Norte, se le dio cariñosamente el nombre de especie Carnifex carolinensis, que se traduce al español como carnicero de Carolina. Carolina en aquel tiempo, hace 231 millones de años, era una extensa cuenca de río profunda habitada por varias otras especies de reptiles. Carnifex era el depredador más grande de la región, parecido a un dinosaurio terópodo disfrazado de cocodrilo. Adoptando una postura bípeda, esta criatura tenía patas poderosas y probablemente habría sido capaz de ráfagas cortas de velocidad con una cola larga y estrecha que le ayudaba a mantener el equilibrio. Su hocico era largo y lleno de filas de dientes afilados, perfectamente adaptados para desgarrar carne. Alzándose sobre sus patas traseras, habría sido un animal alto, seguramente presentando un sitio aterrador entre las llanuras de inundación triásicas de Carolina. En otras regiones norteamericanas, evolucionaban criaturas aún más insólitas. Arizonosaurus, nativo de, como su nombre lo sugiere, Arizona, era un gran arcosaurio pseudosuchian, midiendo alrededor de 3 metros de largo, similar a Carnifex. Era un animal cuadrúpedo, con mandíbulas largas y profundas, patas relativamente cortas y una cola larga. Lo más extraño era la vela que recorría la espalda del arcosaurio, una serie de espinas neurales que daban al animal un parecido superficial con dinosaurios como el Spinosaurus. La función exacta de estas espinas no se conoce, pero potencialmente Arizonosaurus podría haber utilizado la vela para regular su temperatura corporal o para mostrar patrones coloridos a sus rivales. Se sabe que Arizonosaurus habitaba matorrales semiáridos cuando estaba vivo, quizás merodeando las tierras secas de América del Norte en busca de pequeños reptiles o anfibios. Un pariente cercano de Arizonosaurus, también encontrado en América del Norte en el Triásico, es quizás el arcosaurio no dinosaurio más famoso que se ha descubierto. Postazucas, el arcosaurio en cuestión, posiblemente tenga que agradecer a la seminal documental de 1999 de la British Broadcasting Corporation, Caminando con dinosaurios, por esa fama. En el primer episodio, la criatura fue prácticamente el punto focal principal.
El documental estaba muy adelantado a su tiempo y sigue siendo muy disfrutable hasta el día de hoy. Pero hubo algunas inexactitudes en la forma en que se presentó el Postosuchus. Representado como un animal cuadrúpedo en el programa, ahora se ha demostrado que el arcosaurio era en realidad bípedo. El Postosuchus también era un poco más pequeño de lo que se mostró por primera vez, midiendo entre 4 y 5 metros de longitud en lugar de los 6 propuestos. Aún así, habría sido un depredador formidable, con mandíbulas largas y profundas y potentes músculos para morder. Aún nos queda por cubrir los depredadores arcosaurios no dinosaurios más asombrosos del Triásico. Sin embargo, el Phytosaurus, pareciéndose mucho a los cocodrilos y caimanes, estos animales son grandes ejemplos de evolución convergente. En el proceso evolutivo, cuando dos grupos de animales no relacionados evolucionan las mismas adaptaciones para satisfacer sus estilos de vida y necesidades. Aunque estas criaturas estaban distantes relacionadas con los cocodrilos, en realidad no eran cocodrilos. La extraña relación evolutiva se puede ver mejor en Rudeodon del este de los Estados Unidos, un género de fitosaurio que podía crecer entre 3 y 8 metros de longitud. Con un hocico largo y plano y una cola que se estrecha como una pala, este animal era un depredador de emboscada perfectamente adaptado. Viviendo su vida en los ríos y pantanos de la región, este animal habría esperado a que las grandes presas llegaran a la orilla del río para beber. Como un cocodrilo moderno, habría saltado fuera del agua, atrapando a su presa dentro de su poderosa mandíbula. El más extraño de los Phytosaurus de América del Norte fue Necrosaurus, una criatura que nuevamente se parecía a un cocodrilo, pero con patas ligeramente más largas, lo que indica que esta criatura pasaba más tiempo fuera del agua que sus contemporáneos. Se han descubierto restos del conocido dinosaurio prosaurópodo, Plateosaurus, en areniscas de lechos de ríos que probablemente quedaron atrapados en arenas movedizas y rápidamente desmembrados por criaturas como Nicrosaurus. Lo que hace extraño al animal es la presencia de una cresta en la parte superior del cráneo, algo que normalmente no asociamos con otros Phytosaurs. Es probable que la cresta fuera colorida, utilizada para comunicarse, señalar o mostrar a miembros de la misma especie, lo que sin duda resultaba en una vista muy extraña. El más impresionante de los Phytosaurs es, sin duda, Smilodontus. Las estimaciones varían sobre cuán grande habría sido este depredador de emboscada, oscilando entre conjeturas de 7 metros hasta 12. Si las estimaciones superiores son precisas, es posible que esta criatura podría haber igualado el tamaño de algunos de los cocodrilos más grandes de la prehistoria, como el poderoso Purosaurus o Deinosuchus. El animal era extremadamente robusto, con un cráneo de 1,5 metros de largo. Es, si se confía en las estimaciones superiores, el animal terrestre más grande del Triásico y habría sido más que capaz de derribar a los herbívoros más grandes de la región. Viajando hacia el sur, hacia el vasto y misterioso continente de Sudamérica, nos encontramos con una gran cantidad de nuevos arcosaurios. Por lo general, los arcosaurios no dinosaurios que hemos descubierto en Sudamérica han sido mucho más diversos e inconvencionales que sus primos en el norte. Pero algunos grupos de animales aún son muy reconocibles. Stagonolipis estaba presente aquí como uno de los herbívoros arcosaurios más grandes y también es un atosaurio, el grupo que incluía a los grandes herbívoros mencionados anteriormente como Dismatosuchus y Longosuchus. Como otro navegador voluminoso y de movimiento lento, Stagonolipis habría estado tan fuertemente blindado como sus primos. No tenía dientes, lucía un extraño pico hacia arriba para desenterrar vegetación como un cerdo. Un 3 metros de largo quería eso.
Sus extremidades delanteras eran gruesas y robustas y habrían ayudado al animal a compactar el suelo antes de comenzar a buscar comida. Muchos de los arcosaurios no dinosaurios que conocemos de Sudamérica son mucho más delgados que sus primos de América del Norte. Es aquí donde encontraremos por primera vez criaturas como Pisanosaurus, arcosaurios dinosauriformes, que son tan similares a los dinosaurios que han sido objeto de mucho debate en el pasado sobre si realmente son dinosaurios o no. El Pisanosaurus era pequeño, solo medía alrededor de 1 metro de longitud y superficialmente se parecía a un hadrosaurio cuadrúpedo delgado. Sus patas eran largas y probablemente el animal era rápido, congregándose en grupos o manadas para seguridad en las llanuras de inundación del Triásico del noroeste de Argentina hace 228 millones de años. Argentina, en ese momento, era un sitio volcánico cálido y húmedo, con marismas y llanuras de inundación que se extendían por el suelo. El pequeño Pisanosaurus habría sido un conocedor de las colas de caballo y helechos que habrían crecido en las riberas de los ríos y bordes de las marismas. Compartió el hábitat con algunos de los dinosaurios más reconocidos del periodo. Herrerasaurus y Eoraptor. Ambos vivieron junto a él y probablemente representaron una amenaza sustancial para el pequeño herbívoro. Estos dinosaurios habrían sido mansos en comparación con una amenaza no dinosauria mucho más mortal, sin embargo, del arcosaurio Sorosuchus. Viviendo junto y probablemente cazando activamente a Pisanosaurus, este carnívoro de 5.5 a 7 metros de largo era otro animal que se parecía a un cocodrilo moderno, solo que con una cabeza que se parecía más a la de Tyrannosaurus rex. Con sus 4 patas gruesas y robustas como pilares, esta criatura se distinguía por su enorme cráneo, casi como el de un hipopótamo. Un cráneo tan masivo habría albergado mandíbulas poderosas y dientes largos y afilados que se habrían utilizado para morder y desgarrar los cuerpos de los herbívoros locales. Sorosuchus era el depredador superior de su tiempo, el miembro más grande de un grupo conocido como los Rowisuchians, otra ramificación del árbol genealógico de los arcosaurios. Los dientes dentro del cráneo del arcosaurio eran largos y parecidos a un cuchillo y se habrían desgastado y reemplazado fácilmente. Se teoriza que eventualmente, cuando la criatura se acercaba a la vejez, los dientes habrían dejado de crecer y, incapaces de cazar o comer con éxito, la inanición habría acabado rápidamente con estos individuos. El Suramérica del Triásico también es dueño de algunos de los arcosaurios no dinosaurios más pequeños de la época. Muy lejos de algunos de los gigantes que hemos cubierto hasta ahora, estaban criaturas como el Marasuchus, un animal que se parecía casi exactamente a un dinosaurio terópodo temprano, solo 40 centímetros de longitud desde la nariz hasta la cola. Este pequeño reptil era un arcosaurio que estaba en camino de evolucionar hacia los fundadores de la dinastía de los dinosaurios. Criaturas como Marasuchus, con sus cuerpos delgados y largas patas, pequeños carnívoros del tamaño de un zapato humano, todos aparecen en el árbol genealógico extendido de los gigantes como Tyrannosaurus y Spinosaurus. Así como nuestra historia evolutiva como homínidos comenzó en el Valle del Rift en África hacia el final del Cenozoico, los dinosaurios pueden rastrear su linaje hasta las brumosas llanuras de inundación del Triásico. Otros ejemplos de pequeños arcosaurios sudamericanos incluyen a Gracilisuchus, un animal parecido a un cocodrilo bípedo de solo 60 centímetros de longitud, y Loisuchus, que medía alrededor de 1 metro de largo, más estrechamente relacionado con arcosaurios en forma de dinosaurio como Pisanosaurus. La fauna de África fue drásticamente diferente a lo largo del período Triásico.
Al igual que en otras partes del mundo, presenció la evolución de los primeros dinosaurios, así como algunos de los arcosaurios no dinosaurianos más famosos descubiertos hasta la fecha. Es posible que reconozcas el nombre Euparkeria de libros o programas de televisión sobre la vida en el Mesozoico, por ejemplo. Esta pequeña criatura ágil, de apariencia cocodrilo, con patas largas y delgadas y una cola afilada, medía aproximadamente medio metro de largo y habitaba los bosques del Triásico medio de Sudáfrica. Las extremidades traseras de Euparkeria eran más largas que sus extremidades delanteras, uno de los primeros seres en el registro fósil en exhibir esto. Esto ha llevado a los científicos a creer que el pequeño arcosaurio era capaz de levantarse sobre sus patas traseras durante periodos prolongados de tiempo para caminar o incluso correr tras los pequeños insectos y reptiles que habría cazado. A partir de estudios sobre los anillos escleróticos de Euparkeria, un tipo de hueso ubicado alrededor de los ojos, los paleontólogos han determinado que el animal probablemente era nocturno o, debido a la posición geográfica sureña de Sudáfrica en ese momento, evolucionó para lidiar con largas condiciones de poca luz durante los meses de invierno. Históricamente se ha creído que Euparkeria es un pariente muy cercano o incluso un antepasado directo de los primeros dinosaurios, criaturas como el mencionado Eoraptor. Sin embargo, anteriormente en Sudáfrica la región era hogar de un arcosauriforme depredador mucho más grande. Viviendo un estilo de vida muy similar al de un cocodrilo moderno, era el Protorosuchus, un depredador de emboscada semiacuático de 3,5 metros de largo que probablemente se alimentaba del abundante herbívoro, Lystrosaurus, mientras atravesaba las vías fluviales de la Tierra. La poderosa cola de Protorosuchus le permitía impulsarse a través del agua, lanzándose con extrema fuerza hacia su próxima comida. Extrañamente, la criatura también poseía un peculiar hocico en forma de gancho que, contrario a la creencia popular, no se utilizaba para ayudar a Protorosuchus a agarrar a su presa. Los científicos no saben exactamente para qué se utilizaba, de hecho, pero la teoría más ampliamente aceptada es que la extraña característica se utilizaba en una forma de exhibición para señalar a posibles parejas. Más al norte, en Tanzania, vivía otro depredador Ta, potencialmente uno de los más grandes del Triásico medio. Mawambacarale era un arcosauriforme grande y voluminoso con dientes grandes y en forma de cuchilla. Habría cazado en los pantanos y los primeros bosques de las tierras de su época, quizás llevando un estilo de vida más terrestre que el Protorosuchus. Quizás el más extraño pequeño arcosaurio del Triásico fue una pequeña criatura llamada Congonaephon. No más alto que 10 cm, este diminuto y delgado bípedo se parecía a un dinosaurio terópodo bebé en forma, pero en realidad era más estrechamente relacionado con los pterosaurios. Es parte de la familia de criaturas conocidas como Lagerpetids, criaturas insectívoras que incluso pueden ser descendientes directos de los pterosaurios. Con una cola del mismo largo que su cuerpo y largas extremidades traseras delgadas para saltar entre las ramas, esta pequeña criatura estaba en el proceso de sentar las bases evolutivas para uno de los grupos de criaturas más icónicos que el mundo haya visto jamás. Las bulliciosas ciudades y el campo ondulado de Europa que conocemos en la actualidad también estaban cubiertos por los pantanos calurosos y los bosques que se veían en otras partes del mundo hace unos 200 millones de años en el período Triásico. Mientras que los diminutos dinosaurios terópodos tempranos como Pendrag comenzaban a evolucionar, otros arcosaurios seguían siendo los señores de la Tierra. El principal depredador terrestre de Europa durante el Triásico medio habría sido una criatura conocida como Tychinosuchus, un arcosaurio Rauisuchian de 3 metros de largo nativo de lo que un día se convertiría en Suiza e Italia.
Esta criatura era más ligera que sus parientes Rawasukian más cercanos, como el mencionado Arizonasaurus y Saurasuchus, y habría vivido acechando tanto a presas terrestres como acuáticas con sus largas y poderosas patas. Construido casi como un león reptiliano, este rápido cazador habría sido capaz de seres impresionantes mientras perseguía a sus posibles víctimas. A medida que avanzaba el Triásico, se preparaba el escenario para que evolucionaran criaturas cada vez más impresionantes, y a medida que Tychinosuchus se extinguía, evolucionaban cada vez más depredadores para ocupar su lugar. Una de estas criaturas era Mistreosuchus, una criatura muy similar a los gaviales modernos, una especie de cocodrilo con un hocico largo y delgado, utilizado para atrapar y barrer peces. Aunque esta criatura probablemente era un depredador acuático capaz de propulsarse eficazmente por los ríos y lagos del Triásico tardío con su cola parecida a una aleta, necesitaba estar alerta. Sus mandíbulas delgadas eran increíblemente frágiles, por lo que probablemente solo habría podido cazar pequeñas especies de peces, en lugar de criaturas acuáticas más grandes o reptiles terrestres. Si en algún momento un Mistreosuchus mordía más de lo que podía masticar, corría el riesgo de dañar su frágil mandíbula, dejándolo incapaz de alimentarse por sí mismo. Mistreosuchus no era un Rawasuchian, sino un Phytosaur, similar al Proterosuchus de África. Como tal, tenía una forma mucho más tradicionalmente parecida a la de un cocodrilo y era una criatura mucho más familiar para el ojo humano. Criaturas de esta naturaleza eran pocas y distantes en los demás experimentos evolutivos salvajes del Triásico. Al igual que un cocodrilo, Mistreosuchus habría pasado gran parte de su tiempo tomando el sol en las orillas de los ríos que atravesaban la Europa del Triásico, entrando al agua cuando necesitaba atrapar una comida o cuando hacía demasiado calor. Aunque su hábitat principal eran los sistemas fluviales, se ha propuesto que esta criatura también pudo haber habitado estuarios y costas, al igual que un cocodrilo de agua salada moderno. Para los arcosaurios del Triásico, Europa, muy parecido a Sudamérica, fue algo así como un pináculo de diversidad cuando se trataba de evolución y especiación. Los arcosaurios no dinosaurios del continente no eran todos depredadores gigantes, y también había muchos animales pequeños y delgados presentes aquí. Como el silosaurio, por ejemplo, un pariente del pisanosaurio de Sudamérica, que era un poco más grande y un poco más robusto. Era otro reptil dinosauriforme muy estrechamente relacionado con los dinosaurios del Triásico, pero ubicado en una familia separada. Medía poco más de 2 metros de la nariz a la cola y la mitad de altura que un humano actual. Con patas largas y parecidas a zancos, esta criatura era cuadrúpeda y extremadamente común, posiblemente viviendo en grandes manadas o grupos para proporcionar seguridad en números. Probablemente era un navegador, alimentándose de vegetación de bajo crecimiento, y habría tenido que estar alerta de los Rauisuchians y los dinosaurios terópodos que acechaban la Tierra en los primeros días del Mesozoico. De ello, casi como la respuesta del reptil a una gacela o antílope. Era nativo de Polonia, encontrado en la formación de camas Drano del Triásico Medio. En otro lugar de Europa, precisamente en Escocia, al mismo tiempo, otro pequeño arcosaurio en forma de dinosaurio estaba causando sensación. Con 1 metro de longitud, Saltopus se parecía casi exactamente a un dinosaurio terópodo. De hecho, una de las pocas cosas que lo separa de ser realmente un dinosaurio es el número de huesos de vértebras en su cadera. Saltopus tiene 2 de estos huesos, mientras que los primeros dinosaurios terópodos tenían 3, lo que llevó a los científicos a creer que este pequeño arcosaurio estaba bien encaminado para dar origen a los dinosaurios, ya que solo le faltaba un poco más de tiempo.
Finalmente, llegamos a las costas de Asia, el continente más grande del mundo. Esta también es una tierra poblada por arcosaurios no dinosaurianos, algunos de los cuales eran los más peculiares. Una de estas rarezas es Lotosaurus, un poposaurio de 2,5 metros de largo, que ha sido descubierto en la provincia de Hunan en China. A menudo representado como un animal herbívoro voluminoso, ha habido algunas especulaciones entre los científicos de que Lotosaurus era en realidad un animal Dorophagus, uno que comía mariscos o crustáceos. Como tal, probablemente habría ocupado costas o riberas de ríos, atrapando a los pequeños animales de caparazón duro, con mandíbulas y dientes fuertes. Lo que hace tan extraño a Lotosaurus es la presencia de una vela que recorre la longitud de su espalda. Los científicos no están seguros del propósito de la vela en este momento, pero una teoría en curso explicaría tanto su estilo de vida como la función de la vela. Si Lotosaurus se alimentaba de mariscos, tendría sentido que pasara una buena cantidad de tiempo bajo el agua o al menos esperando en ella para encontrar comida. Con su cuerpo sumergido, podría haber mantenido la corta vela elevada por encima de la línea de flotación, permitiendo que las posibles funciones termorreguladoras de la vela mantuvieran al arcosaurio a una temperatura cómoda. En el otro extremo del espectro de los arcosaurios, estaba el igualmente extraño Jarosuchus, nativo de lo que ahora es la India moderna. Habitaba en el Triásico medio y era un animal cuadrúpedo corto y sinuoso de aproximadamente 2,5 metros de longitud. Las patas eran cortas y robustas, y tanto el cuello como la cola eran largos y sinuosos, lo que le daba a la criatura una apariencia superficialmente similar al reptil triásico Notosaurus, una criatura marina no relacionada con los arcosaurios. Es probable que Jarosuchus fuera un habitante de los humedales y pantanos indios del Triásico, donde probablemente se alimentaba de peces, para lo cual estaba altamente adaptado, con su cuello estrecho y similar a una serpiente. Incluso antes de la evolución de los dinosaurios, es asombroso presenciar la pura diversificación de la vida en solo un grupo de animales. Algunas de estas criaturas están tan alejadas en forma entre sí, pero todas eran descendientes del mismo stock básico. Para el final del Triásico, el grupo que dio origen a los dinosaurios era potencialmente incluso más diverso que los propios dinosaurios, pero los íconos del Mesozoico estaban tomando el control, expandiéndose en todas las nuevas formas y figuras. Los terópodos y prosaurópodos estaban bien establecidos y fueron los dinosaurios los que heredarían este planeta. Sin embargo, los arcosaurios no dinosaurios no necesitaban preocuparse. A lo largo de la prehistoria, habría especies de sus filas que se elevarían a las formas de vida dominantes en sus áreas. Fueron los arcosaurios no dinosaurios del Triásico los que eventualmente darían paso a varias criaturas icónicas. Sarcosuchus y Deinosuchus, los gigantescos cocodrilos cazadores de dinosaurios del Mesozoico. Purosaurus, Stomatosuchus y Quincona, los extraños y maravillosos arcosaurios que aterrorizarían las vías fluviales del Cenozoico. Aún hoy, los arcosaurios están entre los depredadores más temidos del planeta. El cocodrilo de agua salada, el cocodrilo del Nilo, el gavial y el alligator americano se encuentran entre las criaturas más grandes y poderosas nativas de nuestras aguas modernas. La prehistoria es conocida por sus dinosaurios, pero sus primos menos conocidos deberían ser reconocidos igualmente.